Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Jesús es muy exigente, nunca, como se suele decir, nunca baja el listón, ¿no? Contemporiza, no, bueno, no. Él es exigente. Quien quiera a sus padres o a sus hijos más que a él, no es digno de él. O sea, en el orden de los valores, Jesús está por encima de los mismos padres. Aun cuando el mandamiento de Dios es el de honrar padre y madre, pero Él está por encima, porque es Dios. Sin embargo, Jesús se declara instrumento de discordia en las familias. Él había dicho: ¿pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. Y esto estaba en Lucas, ¿no? Y esto lo oímos, lo vemos, que ocurre en muchísimas familias divididas por causa de la religión, de seguir al Señor. No de cualquier religión, no, de la religión verdadera, por otras no hay problema. Es así. San Pablo dice que la división muestra quiénes son aprobados por Dios. Lo dice en la primera de Corintios, cuando dice: realmente tiene que haber divisiones entre vosotros para que se vea quiénes resisten a la prueba. Es decir, las divisiones para ver quién resiste a la prueba. ¿Por qué? Porque en esa prueba las presiones familiares son fuertes y cuentan, ¿no? Pero ¿acaso no había dicho el Señor: no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz? No he venido a sembrar paz sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. ¿No había dicho eso? Si vamos atrás en el tiempo, esto mismo es lo que le había profetizado el anciano Simeón a la madre del Señor cuando lo habían llevado al templo de Jerusalén para consagrarlo cuando tenía apenas 40 días. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Esto lo veo yo constantemente, porque este signo de contradicción no es la Eucaristía, porque es Él, es Él. Y ahí se ve, por ejemplo, en los que se oponen a la adoración perpetua, los pensamientos íntimos de sus corazones, aunque no lo manifiesten con palabras, ya está. Por tanto, no debemos escandalizarnos por las palabras del Señor. Entiéndase bien, no es que Él quiera la discordia, no, eso no lo quiere, que nos peleemos, no, sino que es inevitable ante su persona que unos lo acepten y se declaren otros en su contra. Aunque no lo digan abiertamente, con palabras. No, como digo, no lo dicen. Y por eso se oponen, critican, se ríen, acosan a quienes lo siguen. Y eso ocurre fuera y dentro de la familia. Cuando es la familia, claro, duele más.
Por otra parte, según relata San Marcos, al inicio del ministerio, de su ministerio de Cristo, los de su propia casa decían de Jesús que estaba fuera de sí. Al comienzo sus parientes no creían en él. ¿Y qué decir de lo que ocurre dentro de la familia eclesial, dentro de la iglesia, cuando se le niega adoración al Señor? No te lo dicen, ni siquiera lo van a admitir, pero si no dejan arrodillarse para comulgar, se quitan reclinatorios, están conscientes o inconscientemente, eso no lo juzgo yo, pero de hecho lo están negando objetivamente, están negando gestos de adoración al Señor. Y también está la negación abierta, esa no falta, ¿eh? Lamentablemente esto ocurre. Por ejemplo, cuando niegan abiertamente la adoración, cuando la oponen diabólicamente el culto eucarístico a la acción caritativa, o dicen, han llegado a decir que la Eucaristía ha sido dada para ser consumida, no adorada. O cuando dicen que no hay que hacer de Dios un ídolo, ¿eh? A eso se están refiriendo. Por el otro lado, también ocurre, lamentablemente, que hay adoraciones que realmente no lo son, que son remedios de adoración, en la que se instrumentaliza la Eucaristía, o en la que todo es ruido o espectáculo. La adoración es otra cosa. Y tampoco es digno de Jesucristo aquel que no abrace la cruz y lo siga en su camino al Calvario. El que encuentre su vida, la perderá. Que encuentre su vida. ¿Qué significa esto? Quiere decir, quien goza de esta vida terrenal, quien para él la vida son sus placeres materiales, o las modas, o la fama, o el prestigio, o todo eso junto, y está agarrado a esa vida como si fuera la única y verdadera, ese la ha de perder, porque su horizonte ha sido lo terrenal. Su mirada no se ha elevado de la tierra, y cuando llegue el momento de dejar esta tierra, todo lo que se tuvo y lo que se adquirió se pierde para siempre, queda atrás. Ese ya tuvo sus bienes en la tierra. Lo que quiso lo tuvo, o si no lo tuvo, aún peor, vivió anhelándolo, vivió una quimera inútilmente. Y en el momento de la partida, su sueño quedó también atrás. Se evaneció. No tendrá otra vida, esta se la gastó para siempre. Quien pierda la vida por Cristo, o sea, por vivir de acuerdo al Evangelio, por defender los valores cristianos, amando como Él quiere que amemos, encontrará la vida que no tiene fin, la vida plena. Perder la vida no es solo que a uno lo maten por odio a Jesús, sino también perderla según el criterio del mundo. El mundo cree, por ejemplo, que las monjas y los monjes de clausura pierden esta vida en sus encierros. No lo pueden entender que es dedicar así una vida a Dios. Y son los que dicen la vida hay que vivirla. Lo que significa buscar placeres no necesariamente ilícitos, y escapar de toda cruz. El sacrificio no, para mí no. El compromiso no quiero, porque tampoco es eso. La cruz puede ser comprometerse a algo. No. Por eso son los que no le ven ningún sentido a la cruz, que rechazan cualquier sufrimiento, cualquier, repito, compromiso, que juzgan como desgracias los que tantas veces son en realidad gracias que el Señor manda para salvar una vida que va camino a la perdición. El que os recibe a vosotros me recibe a mí. Jesús se identifica con los suyos, vive en sus discípulos. Sus discípulos viven por Él. Cuánto debemos recordar a este mundo pervertido aquellas palabras de nuestro Señor. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al fondo del mar.
ya no son miserables pedófilos ocultos, sino que hay todas grandes organizaciones mundiales que promueven abiertamente la pedofilia. Y ahí está la agenda infernal en marcha, está en marcha, que enseña a pequeñas criaturas la masturbación y perversiones sexuales y les presentan cualquier combinación de vicios abominables para que los tomen como normales. Incluso desafían a las familias diciéndoles, estos son los demonios de los que están estos inhabitados, ¿no? Vamos por vuestros hijos. Hay manifestaciones de estos pervertidos que van diciendo, vamos por vuestros hijos. Pero son los demonios. Nada podrán hacer en la medida en que las familias se consagren a Dios por medio de María, que recen el rosario, que vivan en gracia, que recen el rosario todos los días, que vivan en la gracia de Dios, que sean vigilantes con sus almas, no dejando pasar, primero, ningún pecado, y para confesarlo, ni tampoco tiempo entre una confesión y la otra. El que os recibe, me recibe a mí, y recibiéndome a mí, recibe a quien me ha enviado. Esto que enseña nuestro Señor es precisamente la escala de la procesión mostrada en sentido inverso. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el Padre envía al Hijo y el Hijo nos envía a nosotros a llevar la noticia de la salvación en Jesucristo. Y quien recibe y acoge el mensaje que llevamos no está recibiéndonos y acogiéndonos a nosotros, portadores del mensaje, sino al mismo Señor, que es el autor. Y por tanto también al Padre que lo envió, y por eso será digno de gran recompensa y mayor recompensa que si recibiese un profeta. Todo lo que se haga al Señor, haciéndolo al menor de sus discípulos, con quienes Él se identifica, tiene su recompensa. Y dice, el que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo, que no perderá su recompensa. Y con respecto a este último versículo del Evangelio de hoy, donde termina el Evangelio, alguien decía, si los que solo apagan la sed física de un discípulo de Cristo serán por esto recompensados, ¿cuánto más recibirán los ministros de Cristo que apaguen en las almas la sed de verdad, la sed de Dios? Y a eso estamos llamados, a apagar la sed de Dios, de verdad, de belleza en los hombres, llevándolos a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Que así sea, que podamos ser fieles a nuestro Dios en nuestro ministerio. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.